A ver, vamos a empezar el tema. Si nosotros tenemos este polinomio, pregunta número 1. ¿Cuáles serían los coeficientes de este polinomio? En este caso, ¿cuáles serían los coeficientes? Pues los coeficientes serían los que están acompañados a las partes variables, ¿no? Como la variable es x, esta es una parte variable, lo que la acompaña es su coeficiente, ¿no? Coeficientes, acá sería 3 de este término, esta es la parte variable y este es el coeficiente. De este término, x a la sexta es la parte variable, y el 2 positivo es el coeficiente. Y de este término, pues no cuenta con parte variable, por lo tanto, todo será coeficiente. Entonces, los coeficientes serían 3, menos 4, 2 y menos 4. ¿Ok? Entonces sería 3, menos 4, 2 y menos 4. A ver, quiera, por privado. Entonces, si estos son los coeficientes, mi otra pregunta será, ¿a cuál de estos términos, cuál de estos términos será el término independiente? El término independiente se le llama al término que no presenta o que no muestra, parte variable. ¿Ok? Es el término que no muestra parte variable. Por ejemplo, acá vemos una parte variable. Este término vemos su parte variable. Este término también vemos su parte variable. Pero de este término no podemos observar su parte variable, ¿no? Porque la variable está elevada a la 0. Entonces se vuelve 1 y no lo podemos ver, ¿no? Entonces, como en este término no podemos observar la parte variable, este será el término independiente. ¿Ok? Que a partir de ahora le llamaremos TI, ¿ya? El término independiente. Es el término que no muestra la parte variable. ¿Ok? Digo que no muestra porque en teoría todos tienen a la variable ahí, incluso él, solo que lo tiene elevado a la 0. Y por eso no se puede ver, ¿ya? No muestra la parte variable. Entonces, la cosa aquí es que cuando a nosotros nos dan un polinomio como este y nos preguntan, nos piden, haya la suma de coeficientes. Pues es sencillo, ¿no? Porque nosotros agarramos los coeficientes y los sumamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la suma de coeficientes, este símbolo de aquí significa sumatoria, ¿ya? La suma de coeficientes, ¿cuánto será en este caso? En este caso, pues si vamos a sumar los coeficientes, simplemente agarramos, ¿no? Que el coeficiente 3, le sumo el siguiente coeficiente que es menos 4, le sumo el siguiente que es 2 y le sumo el siguiente que es menos 4. Yo puedo sumar así, ¿no? 3 más 2 es 5, 5 menos 4 es 1 y 1 menos 4 es menos 3. Entonces, la suma de coeficientes sería menos 3. Y el término independiente pues sería menos 4, ¿no? El detalle es que cuando si a nosotros nos dan un polinomio de esta forma y nos piden la suma de coeficientes y el término independiente,
No va a ser nada complicado. ¿Ok? No va a ser nada complicado. Pero, ¿ok? Pero el detalle es, a ver, déjeme ver si en el archivo vamos a encontrar casos como este. Ah, sí, sí, vamos a encontrar casos. Ya. El detalle es que va a haber algunos casos, en la que calcular la suma de coeficientes o encontrar el término independiente no va a ser tan sencillo. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque tal vez el polinomio va a tener una forma muy fea. Eso ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá un caso feo. Si nosotros tenemos un polinomio que es igual, por ejemplo, a x menos 1 a la 50 más 3x a la 40, y a ustedes les pido, ¿cuánto es la suma de coeficientes? Bien, ¿me la podrían sacar? A ver, se supone que nosotros no podemos sumar directamente estos coeficientes porque el polinomio no está desarrollado. El polinomio debe estar desarrollado para que uno pueda hacer la suma de coeficientes. Entonces nosotros deberíamos desarrollar esto y deberíamos calcular este de acá. Pero x menos 1 a la 50, si nosotros lo desarrollamos, tendríamos un polinomio de 51 términos. Y con este tendríamos 52 términos. Bueno, lo más probable es que solamente vamos a tener 51. Pero tendríamos 51 términos. Y tener 51 términos es exageradamente grande, ¿no? Entonces, hay métodos para calcular la suma de coeficientes y el término independiente rápidamente, ¿no? Porque si yo pregunto, ¿cuánto es el término independiente en este caso? ¿Qué me responderían algunos? Entonces, ¿cuáles son esos métodos para poder calcular la suma de coeficientes y el término independiente rápidamente? O sea, sin importar la forma, ¿no? O sea, acá nosotros tenemos que ver cuáles son todos los coeficientes y recién sumarlos al final, ¿no? Acá también tenemos que ver todos los términos y ver cuál es el término independiente. Pero en este caso de aquí, que no podemos desarrollarlo porque sería muy grande, entonces vamos a utilizar unos métodos prácticos. ¿Ok? El primero va a ser para calcular la suma de coeficientes. Y el segundo método será para hallar el término independiente. El término independiente de un polinomio P o de un polinomio Q, como se llama el polinomio. Si nosotros, ¿no? O sea, vamos a poner acá sea P de X, ¿ok? Sea P de X, para saber que el polinomio se llama P. Si queremos calcular la suma de coeficientes de una manera directa, nosotros vamos a evaluar el polinomio P en 1, para cuando la variable vale 1. Y si quiere el término independiente del polinomio P, pues agarraremos el polinomio P y lo evaluaremos en 0. ¿Ok? O sea, P es 0. Entonces, ¿cómo es eso, profe? Pues si yo aquí, en este caso, quiero hallar la suma de coeficientes, pues yo voy a agarrar mi polinomio Q. ¿No? Yo voy a agarrar mi polinomio Q y lo voy a evaluar en 1. ¿Ok? Suma de coeficientes evaluamos en 1. Entonces tengo mi polinomio Q, lo voy a evaluar en 1. Evaluamos entonces. Tendríamos
todo lo que es X lo voy a cambiar por 1. ¿No? Sería 1 menos 1, 3 por 1 a la 40. Entonces, 1 menos 1 sería 0. 0 a la 50, pues sería 0. 1 a la 40 sería 1. Y 1 por 3 sería 3. Por lo tanto, la suma de coeficientes sería 3. ¿Y cuánto sería mi término independiente? El término independiente de Q. El término independiente de Q, pues lo hallaré evaluando a Q, pero en 0. Eso significa que todo lo que era X, ahora lo cambiaré por 0. Entonces sería 0 menos 1 elevado a la 50 más 3 veces 0 elevado a la 40. Entonces acá tendríamos 0 menos 1, que es menos 1, este elevado a la 50, y 3, bueno, 0 a la 40 es 0, y 0 por 3 pues es 0, ¿no? Sería 0. Entonces eso sería. ¿Y cuánto es menos 1 a la 50? Pues 1 a la 50 es 1, y vemos, ¿no? 50 es un número par, y cuando es exponente par, no importa lo que hay adentro, el resultado será positivo, ¿no? Tendríamos 1 nada más. ¿Ok? Entonces, de esa manera, podríamos encontrar la suma de coeficientes y el término independiente. ¿Ok? Sin necesidad de desarrollar todo el polinomio. O sea, estos dos métodos de aquí son muy útiles para cuando no conocemos todo el desarrollo del polinomio, ¿no? Porque si no, acá tendríamos que sumar 51 coeficientes, porque este de acá nos va a dar 51 términos. Y imagínense, van a estar primero a sufrir para desarrollarlo y luego sufrir para sumar los 51 términos, los 51 coeficientes. Entonces, mejor en vez de eso, aplicamos un método más directo y conseguiremos el resultado de toda la suma de coeficientes. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al término independiente y a la suma de coeficientes, que es lo que faltaba de la teoría de esta semana. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es practicar. Vamos a practicar. La clase pasada... Uy, déjenme ver qué hicimos en la clase pasada. Déjenme ver qué hicimos en la clase pasada para no cruzar. Para no cruzar, ¿no? No lo puse. Oh, oh. Oh, bueno, no se quedó grabado. Vamos a hacer a 5. En el problema 5 nos piden hallar el término independiente. Nos viene este polinomio que se ve algo feíto porque 3x a la menos 2 elevado a la 4, pues no les enseñó. Creo que ni siquiera les enseñó cómo elevar eso todavía. O ya. No me acuerdo la verdad si les enseñó. Pero, aún así no les he explicado cómo se desarrolla esto de acá. Así que no les pediría que lo desarrollen. Pero simplemente si a nosotros nos están viendo el término independiente, pues nosotros sabemos que el término independiente, ¿no?, de este polinomio P se puede hallar evaluando a P en 0, ¿no? Así como hemos puesto hace un rato. Término independiente, P evaluado en 0. Entonces, evalúo en 0. ¿Cómo evalúo en 0? Pues escribo todo lo que era X como 0. 3 por 0 menos 2 elevado a la 4 más 0 más 1 elevado al cuadrado menos 8.
Entonces, 3 por 0 se va. Y nos estaría quedando menos 2 elevado a la 4. 0 más 1 es 1, ¿no? Elevado al cuadrado y menos 8. 2 a la 4 es 16. Y como 4 es un exponente par, entonces a todo lo de adentro lo vuelve positivo, ¿no? 16. 1 al cuadrado es 1 y finalmente menos 8. 16 más 1 es 17 y 17 menos 8 es 9. ¿Ya? Es 9. Vamos a ver el siguiente. Entonces, aquí en ese ejercicio nos piden la suma de coeficientes. Y obviamente este es un polinomio peor que el anterior porque está elevado a la 13. ¿No? Entonces, con mucha menos razón vamos a desarrollar esto de acá. Pero nosotros sabemos que la suma de coeficientes se puede calcular como el polinomio evaluado en 1, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo en 1? Simplemente todo lo que era variable, la variable x, ahora se transformará en 1. Sería 3 por 1 menos 2 elevado a la 13 más este x que vale 1 más 3 elevado a la 3 y menos 10. Entonces tendríamos 3 por 1 que es 3 y 3 menos 2 que es 1 elevado a la 13. Luego 1 más 3 que es 4 elevado al cubo y menos 10. ¿Cuánto es 1 a la 13? 1 a la 13 es 1. ¿Y cuánto es 4 al cubo? 64. Menos 10. 1 más 64 es 65. Y 65 menos 10 es 55. ¿Ok? Capichi, capichi. Capichi, no capichi. A ver. He repetido este problema con un pequeño cambio, ya que este problema 9 hay algunos que han sacado la respuesta correcta, pero creo que la han sacado haciendo las cosas mal. y me he dado cuenta cuando me han estado tratando de responder la siguiente. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos que están haciendo esto de acá. Dice, determina la suma de coeficientes. Están agarrando esto de aquí, ¿no? Y dicen, mira que acá el coeficiente es 1. Aquí el coeficiente es menos 7. Y aquí el coeficiente es menos 15. Y cuando yo sumo los tres, pues sale 1 menos 7 es menos 6. Y menos 6 menos 15 menos 21. Así es como algunos lo han estado haciendo. Y así no se hace. ¿Ya? Así no se hace. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que no se hace así? Y seguro alguno va a decir, pero profesor, se ha dicho que hace rato que si ahí está desarrollado, simplemente agarremos los coeficientes y ya está. Pero no, porque esta vez la variable no es x. La variable es x menos 5. ¿Ya? La variable es x menos 5. Si nosotros tuviésemos, o sea, si quisieran hacer ese método de ver las variables, ustedes deberían conseguir algo así. X menos 5 al cuadrado, x menos 5, y lo que esté acompañando, esos serían los coeficientes. Esos serían los coeficientes. Obviamente no vamos a hacer eso porque sería complicarnos la vida. Así que vamos a hacerlo por el método directo. La suma de coeficientes. La suma de coeficientes lo podemos sacar como P evaluado en 1. Pero hay que recordar que esta vez 1 no es el valor de X, es el valor de x menos 5.
Entonces quiere decir que x menos 5 es 1. Y para que x menos 5 valga 1, x tiene que valer, o sea, el 5 pasa a sumar y quedaría 1 más 5 es 6, ¿no? X tiene que valer 6. ¿Ok? Entonces yo voy a reemplazar estos x no por 1, sino por 6. ¿Ya? En vez de x yo colocaría acá 6. 6 que esté elevado al cuadrado y menos 7 por 6 menos 15. 6 al cuadrado es 36, menos 7 por 6, 7 por 6 es 42, y menos por más es menos, y menos 15. 36 menos 42 es menos 6, y menos 6 menos 15 es menos 21. Y seguro dirán, pero profesor, sale lo mismo. Pero es que acá es pura casualidad. Acá es pura casualidad que haya salido lo mismo. ¿Ya? Porque si nosotros utilizamos el mismo método en el problema de abajo, que lo único que cambié fue este x menos 5 por un x menos 4, veremos que la suma de coeficientes lo sacaríamos como p evaluado en 1, pero este 1 no va a ser igual a x, sino el 1 va a ser igual a x menos 4. Y para que esto se cumpla, x tiene que valer 5. Entonces yo agarraré todos mis x y los reemplazaré por este valor. Sería 5 elevado al cuadrado menos 7 por 5 y menos 15. 5 al cuadrado sería 25. 7 por 5 es 35, pero negativo por positivo es negativo, y menos 15. 25 menos 35 es menos 10, y menos 10 menos 15 sería menos 25. Y aquí sí vemos que no sale el menos 21, que saldría sumando 1, menos 7, menos 15. ¿Ya? No sale la misma. Acá es pura casualidad que si ustedes suman lo de aquí, salga lo mismo que acá. Es pura casualidad. ¿Ok? Es pura casualidad. Pero no, o sea, en este tipo de problemas no pueden sumar porque el x no es la variable. El x no es la variable. La variable es x menos 5. ¿Ok? La variable es x menos 5. Si nosotros quisiéramos hacer eso de agarrar cada coeficiente y sumarlo, en este caso, ya que el problema tiene como variable x menos 5, en vez de que diga x, debería decir x menos 5 elevado al cuadrado, otra cosa con x menos 5 y así. ¿Ya? Y pues la verdad saldría, o sea, sería complicarnos la vida, porque, a ver, yo lo voy a hacer así rapidito. Sería x menos 5 al cuadrado, y acá debería ser menos 10, acá debería ser más 3, y finalmente sería 25, 10 y menos 25. ¿Ya? Más o menos sería algo así. Entonces, como aquí sí es x menos 5, pues ya ahí sí sumo, ¿no? 1 más 3, que es 4, y 4 menos 25 sale menos 21. Ok. Ahí también nos va a salir menos 21, pero es pura casualidad que nos salga lo mismo que si sumáramos los coeficientes de acá. Es pura casualidad. Si ustedes creyeron que lo hicieron bien haciéndolo de esa manera, pues no. ¿Ok? Si se quieren evitar problemas de ese tipo, cuando adentro, o sea, cuando las variables no tengan una sola letra, sino una operación, mejor dirijan, ¿no? Dirijan su procedimiento por los métodos prácticos. De esa manera hayan un valor de x que funcione y que funcione para aplicar el método, y ahí recién reemplazan. ¿Ok? Ahí recién reemplazan. Acá explícalo bien. Acá nos dan un polinomio. Un polinomio donde vemos que hay una fracción.
Y se supone que los exponentes no pueden ser fracciones. Así que nos dicen determinar el valor de b en el siguiente polinomio. Se supone que hay un solo valor de b que cumple para que los exponentes tengan valores válidos para un polinomio. Primero vemos que acá dice 12 menos b. Si nosotros queremos que este sea un valor positivo, el b no puede ser mayor que 12, porque si es mayor que 12 se va a volver negativo. Eso quiere decir que b puede ser hasta 12, solamente hasta 12. Y aquí vemos b menos 10. Para que este exponente no sea negativo, el b no puede ser menor que 10, porque si fuese menor que 10 se vuelve negativo. Entonces b tiene que ser de 10 para arriba. Entonces sabemos que b debe ser mayor que, o sea, debe ser de 10 para arriba y de 12 para abajo, o sea, entre 10 y 12. Por lo tanto, el b podría ser 10, podría ser 11 y podría ser 12. ¿No? Si probamos con 10, cumple aquí porque se vuelve 0. Y aquí esto se vuelve 12 menos 10, 2. Pero si yo pruebo acá, 10 menos 4 sale 6. Y 6 entre 7 no se puede. O sea, queda una fracción, ¿no? Y no podemos permitir exponentes fraccionarios en un polinomio. Si probamos con 12, acá cumple porque se vuelve 0. Acá también cumple porque 12 menos 10 es 2. Pero 12 menos 4 es 8. Y 8 entre 7 nuevamente es una fracción que no se puede, que no se vuelve entero. Entonces tampoco vale. Si probamos con el 11, va a cumplir acá porque 11 menos 10 es 1. Y 12 menos 11 también es 1. Y 11, si yo lo reemplazo, 11 menos 4 es 7. Y 7 entre 7 también es 1. Entonces todos tienen exponente 1. Finalmente, en nuestro polinomio P sería m a la 1 menos 5 m a la 1, ¿no? Y más 11 m a la 1. En otras palabras, nuestro polinomio m sería 12, 7m, ¿no? O sea, m a la 1, 7m. Ah, es un monomio más bien. Es un monomio bien chiquito. Obviamente esto no nos piden, ¿no? Nos piden el valor de b. Nos piden el valor de b, pero para dejarlo en claro. ¿No? Y este es nuestro verdadero polinomio. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a dejar. La tarea va a ser la tarea para la casa. ¿Ok? Tarea para la casa. Ya lo estoy